Proyecto de investigación GPS cerebral. Buenas, mi nombre es Lady y expondré el reciente descubrimiento sobre el GPS cerebral. Muchas veces salimos a entornos nuevos donde vamos de paso, como ir a vacacionar y por un tiempo considerable, así largo de un año o dos, pues volvemos al mismo lugar, donde reconocemos algunas cosas, o bueno, ninguna. Ubicarnos especialmente a algunas personas se les hace muy complicado. Aquí es donde nos perdemos, vamos de un lado a otro, intentamos recordar algo, y eso que, al fin reconocemos algo. En ese transcurso aparecen varias preguntas casuales entre amigos o personalmente que nos llevan a un tema muy interesante. Esas preguntas de, ¿era por allá, por acá? ¿En dónde estoy? ¿Cómo somos capaces de encontrar un camino de un lugar a otro? ¿Cómo sabemos dónde estamos? ¿Y cómo podemos almacenar dicha información de tal manera que podamos encontrar de inmediato la forma de que la próxima vez sepamos cuál sea el camino correcto? Y pues bueno, no durar un tiempo caminando bajo climas pesados. Siguiendo así, al pregunta solucionada de cómo el cerebro crea un mapa del espacio que nos rodea y cómo nos movemos en un entorno complejo. Es algo que muchas personas se han cuestionado, ¿no? Esta investigación se enfoca en dar soluciones de problemas que a diario pueden observar en las diferentes vidas de personas. En el sentido de la orientación espacial, al movilizarse dentro de diferentes escenarios. Los galardonados del año 2014 con el Premio Nobel de Medicina John O'Keefe y el matrimonio May-Britt Moser y Edward Moser han descubierto un sistema de posicionamiento, un GPS interno en el cerebro que hace que sea posible orientarnos espacialmente. En 1971, Joe O'Keefe, director del Sainsbury Wellcome Center in Neural Circuits and Behavior del University College en London, Gran Bretaña, descubrió el primer compuesto de este sistema de posicionamiento. Encontró un tipo de células nerviosas en un área del cerebro llamada hipocampo, que siempre se activaban cuando una rata se encontraba en un lugar determinado en una habitación. Y cuando la rata cambiaba de espacio, se activaban otras células nerviosas diferentes. O'Keefe concluyó que estas células de posicionamiento formaron el mapa de la habitación en el cerebro. Analizando roedores, fueron trazando las conexiones en el hipocampo de ratas que se desplazaban en una habitación cuando descubrieron un patrón sorprendente de la actividad en una parte cercana del cerebro llamada la corteza entorrinal. Allí se activaban ciertas células cuando la rata pasaba por varias ubicaciones dispuestas en una cuadrícula hexagonal. Más de 3 décadas después, en 2005, May-Britt, directora del Center for Neural Computation de Trondheim,
y Edward Moser, director del Keble Institute for System Neuroscience de Trondheim, en Suecia, descubrieron otro componente clave del sistema de posicionamiento del cerebro. Identificaron otro tipo de célula nerviosa, que llamaron células cuadrículas. Su investigación posterior mostró cómo las células de posicionamiento y las células cuadrícula generan un sistema de coordenadas. Permitiendo así un posicionamiento preciso y la búsqueda de caminos, dando la navegación espacial o orientación espacial. Junto con otras células de la corteza entorrinal que reconocen la dirección de la cabeza y los límites de la habitación, estas forman circuitos con las células de posicionamiento en el hipocampo. Este circuito constituye un sistema global de posicionamiento, un GPS interno en el cerebro. Gracias a las investigaciones con técnicas de imagen cerebral, así como los estudios de los pacientes sometidos a la neurocirugía, se sabe que en los humanos existen estas células de posicionamiento y células cuadrícula. Aunque los estudios de O'Keefe, Maybrit y Edward Moser se centraron en desentrañar los trucos neuronales para elaborar mapas cognitivos en ratas, el GPS cerebral también existe en los humanos. Diversas investigaciones han mostrado que existe un cierto paralelismo entre los circuitos neuronales implicados en el aprendizaje y en la memoria visual espacial. A largo plazo se desarrollaría un dispositivo biomédico que ayude a mandar y comunicar los impulsos eléctricos de las células cuadrícula y las células de posicionamiento. Así se ignorarían y reemplazarían las células dañadas e incomunicadas, permitiendo realizar las coordenadas precisas para determinar la posición y poderse desplazar sin error. La existencia de un GPS en el cerebro se relaciona además con el desarrollo de diferentes enfermedades. Y es que la corteza entorrinal, donde se disponen las células de red y que se comunica directamente con el hipocampo, es la razón por la que las personas que sufren este síndrome neurodegenerativo tienen graves problemas de orientación espacial. Curiosamente, el funcionamiento del GPS cerebral también podría relacionarse con una enfermedad muy conocida, el síndrome de Down. Aunque los estudios de estos tres pioneros de la neurociencia se llevaron a cabo en análisis en animales, sobre todo en roedores, en ratones, estudios recientes con pacientes sometidos a técnicas neuroquirúrgicas han permitido demostrar que el ser humano también dispone de esta compleja interconexión neuronal entre las células del lugar y las células de red, que permiten relacionarse y moverse a través de un espacio físico. El hipocampo está formado por dos láminas de células densamente conectadas y se comenzó a comprender cómo funciona la memoria espacial rastreando las neuronas individuales en ratas o ratones, mientras ellos exploran el ambiente en busca de alimento, permitiendo crear diarios de campo.
Al rastrear una neurona de un roedor y al disparar un impulso eléctrico, es decir, el potencial de acción, en la simulación aparecerá un punto rojo y un clic. Así, lo que vemos es que esta neurona sabe cuándo la rata ha entrado a un lugar particular de su ambiente y envía señales al resto del cerebro mediante pequeños destellos eléctricos, y así podemos mostrar el índice de disparo de esa neurona como una función de la ubicación animal. Y si hacemos un registro de un montón de neuronas diferentes, veremos que las neuronas disparan cuando el animal recorre diferentes entornos y juntas forman un mapa para el resto del cerebro, diciéndole constantemente dónde me encuentro en mi ambiente. Las células del lugar se registran también en los humanos. Para los estudios se monitorea la actividad eléctrica de su cerebro, y algunos de los pacientes jugaron un videojuego donde conducían alrededor de un pequeño pueblo. Las células del lugar en el hipocampo dispararían, se activarían y comienzan a enviar impulsos eléctricos cada vez que recorren los espacios de esta ciudad. Esta investigación está enfocada en el encéfalo, específicamente en el hipotálamo y en la corteza entorrinal, donde se ubican las células de posicionamiento y las células de red, las cuales crean impulsos eléctricos en las zonas haciendo cuadrículas del entorno en el cual esté ubicado el sujeto respectivo, permitiendo así la orientación espacial. Los pacientes con la enfermedad del Alzheimer, el hipocampo y la corteza entorrinal se ven afectados con frecuencia en una etapa muy temprana. Estas dos áreas están dañadas, con lo que a menudo los pacientes pierden la capacidad de reconocer el entorno y pues bueno, llegando a la típica confusión diaria de no reconocer nada. Para los expertos, esta línea de investigación, el estudio de las redes cerebrales, podría ayudar en la comprensión del mecanismo que sustenta la devastadora pérdida de la memoria espacial y orientación habitual de esta enfermedad, ayudándolos así. Y espero les haya gustado mi exposición sobre el GPS cerebral. Creo que es un gran avance, especialmente para estas enfermedades degenerativas, y creo que se logrará mucho siguiendo esta línea investigativa. Gracias.